Hola, bienvenida y bienvenido al curso de Educación Sexual Integral. El día de hoy vamos a hablar acerca de la cartilla de derechos sexuales y reproductivos para las y los adolescentes. El objetivo es que tú descubras cómo es que están vinculados estos 14 derechos desde tratados internacionales, la Constitución hasta la normatividad en todo quehacer de salud, de educación o de asistencia. Lo primero que necesitas saber es que la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos es un producto final de varios convenios. Lo primero es que en la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en El Cairo en 1994 se expuso la necesidad de que toda la población en el mundo decidiera acerca de su sexualidad y se ejerciera un respeto hacia la misma. Después, en la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en el 95 y finalmente la Conferencia Internacional de VIH-Sida en 2008 aquí en el país. Posteriormente, en el Consenso de Montevideo sobre la población en 2013, en la Conferencia Regional de Población en América Latina en 2018 y finalmente en Nairobi, en un adelanto sobre las promesas que íbamos a hacer del 2030, es decir, las promesas que vamos a hacer todos los países y los objetivos para generar un desarrollo sustentable. Dentro de todos estos acuerdos se pronuncia que se debe de garantizar la salud sexual y reproductiva, primero para tener un acceso a la planificación familiar, es decir, decidir cuántos hijos vamos a tener y si vamos a ejercer la paternidad y la maternidad y en qué espacio de tiempo los vamos a tener, ¿sale? Esto se debió gracias al aumento del uso de métodos anticonceptivos, sobre todo modernos en los países en vías de desarrollo y desarrollados. También es necesario que estos derechos garanticen la ampliación del abanico de métodos, no solamente barrera, sino métodos temporales y definitivos, y esto ha aumentado, por supuesto, la demanda satisfecha y finalmente asumir que la planificación es una actividad continua, no es algo que solamente debemos hacer en alguna etapa de la vida, sino es una forma de cultura en la sexualidad que debemos de fomentar desde niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Para comprender la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos es necesario entender su definición. Este concepto fue referido por primera vez, como les decía, en la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín y asume que estos derechos son un derecho solamente de la mujer. En un principio se consideraba así para tener control respecto a su sexualidad, incluida su salud sexual y reproductiva, a decidir libremente y responsablemente respecto a cuántos hijos va a tener y no ser discriminada, coercionada o violentada para lo mismo. Las relaciones igualitarias dentro de este concepto, inscrito en la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín, decide que el hombre y la mujer tienen las mismas garantías y derechos, incluido el respeto a la integridad por la persona de las mujeres, exigiendo respeto y consentimiento recíproco, así como la voluntad de asumir conjuntamente la responsabilidad de las consecuencias del comportamiento sexual, es decir, que ambos, hombres y mujeres, coparticipemos en el ejercicio de la maternidad y la paternidad. Después, en la comisión de Lancet, ya en 2018, se establece un concepto distinto y se dice que esto concierne no solamente a mujeres, sino a todas las personas acerca del acceso universal a los derechos sexuales y reproductivos, y eso, bueno, debe ser asequible, alcanzable y esencial para el logro a la salud. El derecho equitativo, digamos, de los derechos humanos tiene que ser para todas y todos. Por eso es que salud sexual, salud reproductiva, derechos sexuales y derechos reproductivos van en un continuum para toda la población. Y finalmente, hay una nueva definición que puede englobar de manera integral los conceptos anteriores y se entiende como primero la salud sexual y reproductiva como un estado de bienestar físico, emocional, mental, social y sexual en relación con todos los aspectos relacionados a la vida reproductiva y las manifestaciones de la vida erótica. No la simple ausencia de alguna enfermedad, disfunción o dolencia. Por lo tanto, un acercamiento positivo a la sexualidad y la reproducción debería entonces reconocer el papel desempeñado por las relaciones sexuales placenteras, la confianza, la comunicación, la promoción de la autoestima y el bienestar en general. Existe una gran diferencia entre derechos sexuales por un lado y derechos reproductivos por otro. Vamos a entender como derechos reproductivos a los que hacen referencia a las decisiones y libertades, es decir, lo que debe de gozar una persona al decidir
sobre los hijos que va a tener, las capacidades reproductivas, y esto va desde la cantidad hasta el espaciamiento, el acceso a servicios, qué tipo de método quiere utilizar, basándose obviamente en la información con evidencia y con una adecuada orientación. Y bueno, también el acceso a otros servicios como el aborto legal y accesible. Y por otro lado, los derechos sexuales hacen referencia a la libertad de ejercer plenamente la sexualidad sin peligro de abuso, coerción, violencia o discriminación. Y bueno, también remite al conjunto de derechos inalienables que tienen las personas para tomar decisiones libres, sin ser coaccionadas, manifestar abiertamente su sexualidad, sus preferencias, su identidad sexual y bueno, la necesidad de responder de manera responsable frente a ellas, tanto en aspectos corporales como relacionales. Aquí en México el marco jurídico y normativo se fundamenta primero en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exactamente en el artículo 1, cuarto y 133, y en la Ley General de Población en el artículo 3, párrafo 2. De ahí se desprenden los lineamientos para la atención a los servicios de salud sexual y reproductiva en la Ley General de Salud. La Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes también tiene un apartado especial para especificar la forma en cómo tenemos que orientar e informar a las personas sobre sus derechos sexuales desde que tienen acceso a los servicios educativos. Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. En el artículo 18, fracción tercera, nos habla acerca de la necesidad de informar a una mujer acerca de sus derechos para prevenir la violencia de los delitos sexuales, la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación y la norma de la Secretaría 047 para la atención del adolescente, la norma 046 para la prevención y atención de la violencia, la norma 04 para la atención integral del expediente clínico y la norma 05 de planificación familiar. Como te decía, la Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos es un instrumento validado por diferentes instancias oficiales y tiene como objetivo, garantizar que toda la población tenga el conocimiento de lo que se vale, de lo que puede hacer y lo que no puede hacer en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Fue en el 2000 en el Foro Nacional de Jóvenes por los Derechos Sexuales donde se expuso esta necesidad en el país. En el 2001 se creó un comité promotor de la cartilla. En el 2002 se creó la primera cartilla de derechos sexuales y reproductivos y en el 2016 tuvimos una actualización. Instancias como Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional de Población, la Secretaría de Salud Federal, el Seguro Social, INMujeres, INJUVE, UNFA, Cencida, etcétera, fueron de las principales en avalar este instrumento. Recuerda que la cartilla te va a servir, la dejamos aquí en los recursos didácticos de manera digital para orientar, entendiendo la orientación como la información basada en evidencia que le puede permitir a la persona tomar una decisión libre y responsable acerca de su vida sexual. Utiliza como una caja de herramientas la cartilla de derechos sexuales y trata de informarla de manera amena. Los derechos sexuales son 14. El primero se refiere al derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre nuestro cuerpo y nuestra sexualidad. Y esto lo podemos explicar con la forma de vestir, con la forma en cómo bailamos, caminamos. Y es importante que las y los adolescentes y los jóvenes entiendan que esto es un derecho inalienable y no tenemos por qué coaccionar, coactar, controlar la conducta o la expresión de la sexualidad de otro. Después viene el derecho a ejercer y disfrutar plenamente nuestra sexualidad. La sexualidad genera salud y es necesario que nosotros la manifestemos de manera plena, sin ningún tipo de restricción, siempre salvaguardando nuestra integridad y la de los demás. Existe otro derecho que es a manifestar públicamente nuestros afectos. No puede existir ninguna ley, autoridad o persona tercera que intente coaccionar o coartar la manifestación pública de un abrazo, de un beso, de una forma de vestirse, de una forma de caminar, porque estaría incurriendo en contra de este derecho. Derecho a decidir libremente con quién o quiénes relacionarnos de manera afectiva. Puede ser una amistad, de manera erótica y de manera social. Nadie puede coaccionarnos, nadie puede controlarnos, discriminarnos o rechazar por reunirnos con personas de manera afectiva, que sean nuestras amigas, nuestros amigos,
de manera sexual y de manera social. Existe un derecho muy importante vinculado a la ley de acceso a la información, que es el que se respete nuestra privacidad e intimidad y que se resguarde confidencialmente como información personal. Esto puede suceder que se rompa, que se transgreda en redes sociales, en una relación donde termine utilizando la persona información íntima, fotografías, discurso, chats de la persona para transgredirla, lo que se conoce como pornovenganza, o inclusive utilizar información de un expediente médico clínico con fines no autorizados por el paciente. Otro derecho es derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Este hace referencia al derecho a desarrollar de manera física, sexual, psicológica y social nuestra sexualidad acompañada y resguardada y protegida por profesionales y por nuestra familia. También existe el derecho a decidir de manera libre e informada sobre nuestra vida reproductiva, y esto hace referencia a la necesidad o no que tengamos de ejercer nuestra maternidad, nuestra paternidad, en qué momento ejercerla y qué espacios vamos a tener de tiempo entre un hijo u otro si es que decidimos ejercerla, y qué métodos podemos utilizar de manera libre y responsable, y obviamente basándonos en los criterios de elegibilidad que nos pueda presentar un profesional de la salud. Derecho a la igualdad es un derecho igual inalienable que está no solamente en los derechos sexuales y reproductivos, sino en todos los derechos humanos, y se refiere al piso parejo que debe de existir entre hombres, mujeres, personas trans, etcétera, para tener una vida productivamente económica, para acceder a servicios de salud, de educación, de asistencia y demás. Está el derecho a vivir libres de discriminación, y hace puntual referencia a no ser sobajadas o sobajados, etiquetados, cuestionados, discriminados con conductas homófobas, con conductas o linchamientos en redes sociales o señalizaciones o burlas verbales o por escrito. Después está el derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Es decir, si un profesional de la salud, de la educación o de la asistencia en algún momento te da información sobre sexualidad, por ejemplo, sobre el aparato erótico sexual, sobre el desarrollo embrionario, sobre los métodos anticonceptivos, antifecundativos, sobre el género, todo tiene que ser con evidencia clara, científica, actualizada y libre de ideologías de algún tipo. Derecho a recibir una educación sexual integral, no solamente desde un punto de vista biológico. Es importante que te expliquen qué es el género, qué es la orientación, cuál es la diferencia entre identidad, orientación y género, cuáles son las expresiones de comportamiento sexual más comunes en la población, cuáles son las infecciones de transmisión sexual, las consecuencias de un embarazo no planeado, etc. El otro es el derecho al acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Es necesario que todas y todos los adolescentes tengan claro que en su centro de salud o en una clínica o en una farmacia con médico aledaño tiene el profesional de la salud la obligación de orientarlo acerca de su vida sexual y proporcionarle algún método, barrera temporal para que pueda salvaguardar su salud sexual. Uno muy importante es el derecho a la identidad sexual, entendiendo la identidad como la construcción que tenemos de nosotras y nosotros mismos y la manera en cómo lo proyectamos. Nosotros podemos ser hombres dentro de un cuerpo de hombre, mujer dentro de un cuerpo de mujer, o hombre dentro de un cuerpo de mujer, o mujer dentro de un cuerpo de hombre. Este tipo de diferencias de identidad sexual se tienen que respetar, y es necesario permitir que se manifiesten tal cual. De ahí que tengamos una gama impresionante de identidades sexuales que van construyendo cada persona. Un derecho muy importante tiene que ver con la participación, el derecho a participar en políticas públicas sobre sexualidad y reproducción, y esto lo puedes hacer a través de manifestaciones sociales, llamados hacia las autoridades del aparato ejecutivo, legislativo e inclusive judicial, para que se hagan reformas a estatutos con tal de que se salvaguarden el resto de derechos. Es importante, como te decía, que utilices la cartilla de derechos sexuales como una herramienta educativa, que puedes mostrarle los derechos
a tus alumnas, a tus pacientes y pedirle que hagan un meme, un TikTok, algo para que expliquen qué entienden del derecho. También es importante que conozcas los derechos sexuales porque esto va a permitir el empoderamiento y la sensibilización, no solamente al adolescente, a sus papás, sino también a autoridades de los sistemas donde te encuentres trabajando. Es importante también que los derechos sexuales estén implícitos en los programas de trabajo, en las políticas públicas de tu institución, de tu empresa, y es importante también que fomentes la movilización y participación ciudadana para que todas y todos tengamos claridad acerca de estos 14 derechos y los cumplamos en la vida cotidiana. Gracias.